Voy a grabar el módulo 7, que tiene como título Corrupción, de este ciclo, este curso de Derecho Penal Contemporáneo. Como lo he hecho en los otros módulos, voy a empezar por dar algún concepto y sobre todo más que el concepto, decir qué significa la palabra. Porque partimos del verbo corromper, corromper. Y el verbo corromper, en realidad, y sus derivaciones obviamente, no figuraba en el Código Penal argentino de 1921 con el significado que se le da hoy. Quiero aclarar esto que se le da hoy porque ya me voy a referir más adelante a la inteligencia común de corrupción en el momento actual. Pero en el Código Penal de 1921 aparecía el título 3 de Delitos contra la Honestidad y en el capítulo 1 el título era Corrupción y ultrajes al pudor. Entonces estaba claro para mí que la significación de corromper en ese momento era equivalente a depravar, a pervertir. Hoy me voy a ocupar en la primera parte de la corrupción vinculada a la administración pública. Y después voy a hacer alguna mención a la corrupción empresarial. Pero en los delitos contra la administración pública, conforme a lo establecido por nuestro Código Penal, yo elijo la acepción de corromper como equivalente al diccionario de la Real Academia, de tantos significados que tiene, la idea de sobornar a alguien con dádivas o de otras maneras. Entonces, esta para mí es la corrupción moderna, la corrupción actual, la corrupción que se da contra la administración pública. En este orden, quiero recordar, me parece que es muy importante recordar los principios básicos, que nuestro país adopta la forma republicana de gobierno. Y la forma republicana de gobierno, tiene características que conocemos, pero en este caso, la forma republicana de gobierno tiene como elemento fundamental el hecho de que los funcionarios son responsables ante la ley y responsables de que funcione correctamente el mecanismo del Estado. Entonces, los funcionarios de la República, ¿qué idea tiene la Constitución de los funcionarios de la República? ¿Qué idea se refleja luego en el Código Penal sancionando a aquellos que no cumplan adecuadamente con su deber? Los funcionarios de la República tienen que tener como objetivo fundamental el hecho de servir a la comunidad, servir honestamente a la comunidad. Se espera entonces del funcionario que desempeñe sus tareas de forma correcta, de manera tal que nadie tenga que hacerle alguna objeción, primero de tipo moral y obviamente ninguna objeción de tipo delictivo. En este sentido, quiero recordar que una cosa son las personas y otra cosa es la institución. A veces se critica la actuación de las personas poniendo en tela de juicio la institución. La institución nunca tiene que ser cuestionada. Las personas sí, obviamente. ¿Cuáles son los problemas de política criminal que se plantean en este orden? Primero, ¿por qué se cometen delitos contra la administración por parte de los mismos funcionarios? Yo entiendo que en algunos casos es la facilidad para delinquir, o sea, es la facilidad para ocultar las maniobras ilícitas que se cometen. En este orden,
en este orden, también aparece el Código Penal, teniendo como objetivo la defensa del bien jurídico administración pública. Más que administración pública propiamente dicha o solamente dicha, el buen funcionamiento de la administración pública. Quiero hacer un breve, digamos, intervalo en una cuestión puramente dogmática, porque muchas veces en la doctrina contemporánea se habla de delitos de infracción del deber. Recuerdo que uno de los autores más importantes de nuestra era es Klaus Roxin, y a este tema se refirió en sus obras. Yo pienso que el delito en realidad no es solamente infracción del deber, sino que tiene que estar reflejado en un resultado. Con lo cual pienso que no podría solamente reprimirse la mera infracción del deber. Sin perjuicio de que hay algunos artículos del Código Penal que ahora no puedo examinar que podrían tener ese sentido. Voy a pasar ahora rápidamente a mencionar instrumentos internacionales referidos a la corrupción. Convención Interamericana, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y tengo que también observar que no está claramente especificado qué se entiende por corrupción en este orden. La corrupción en el orden que estoy mencionando es entendida por las personas en un sentido amplio, pero falta una tipificación concreta para justamente cumplir con los requisitos de la Constitución del principio de legalidad. Recuerdo también que en la reforma de la Constitución de 1994 se agregó un artículo, el 36, que dice que atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Y a continuación el artículo dice que el Congreso sancionará una ley de ética pública para el ejercicio de la función. Pongo el acento en esto porque efectivamente tenemos en el Código Penal un precepto contra el enriquecimiento ilícito y tenemos también una ley del ejercicio de la función pública, de la ética pública. En el título 11 del Código Penal, que corresponde a delitos contra la administración pública, aparecen el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de los caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, nuevamente lo menciono, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Con una redacción que ha dado lugar a algún conflicto de interpretación, pero para mí es claro que el bien jurídico protegido es justamente la honestidad en el ejercicio de la función pública y la represión está dada para aquellos funcionarios que utilicen este privilegio de representarnos a todos para enriquecerse. Voy a seguir con este capítulo hablando ahora de la corrupción en las empresas. Un tema relativamente moderno, porque los delitos contra la administración pública aparecen en el Código Penal desde hace tiempo. Los delitos de corrupción en el ámbito de las empresas están justamente hoy en el candelero a raíz de hechos que han sucedido y que comprometen tanto a la empresa como a los funcionarios principales de la empresa, como a los empleados de la empresa y, por supuesto, perjudican a los consumidores, nos perjudican a todos. Esta corrupción en el ámbito de las empresas hoy es un tema que interesa al derecho penal porque la tendencia legislativa es incrementar la represión, justamente para evitar la corrupción
en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de las empresas, incluso la corrupción en el orden internacional. Pero este incremento de la represión está acompañado, lamentablemente, de mengua de las garantías. Digo lamentablemente porque me parece que, primero, repito, de acuerdo a mi criterio, el sistema penal es un sistema de mínima represión. El derecho penal parece como la última ratio y sin embargo hoy se expande cada vez más y esta expansión trata de compensar estos fenómenos modernos, pero está acompañada por la mengua de las garantías de las personas y, en todo caso, también la mengua de las garantías de las empresas, lo cual no deja de ser un dato negativo. En el ámbito internacional y en el ámbito local, una de las medidas que en otros países ya se pusieron en práctica y en el nuestro no con carácter general es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin perjuicio de que el Código Penal argentino, en la versión actual, en algunos casos considera esta situación, no hay todavía una ley que se refiera a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y como punto final de esta charla, voy a hacer mención a un instituto que funciona en los países europeos, funciona en los Estados Unidos y seguramente se va a incorporar muy pronto a la sistemática argentina, que es el sistema llamado de la compliance. Esto indica que las propias empresas tienen que tener dentro de su estructura alguien o un organismo o personas que controlen que en este ámbito no se cometan delitos. Es bastante interesante porque la función del Estado, que es prevenir, la función del Estado, que es investigar, se traslada en este caso a las personas jurídicas. El Estado está pidiendo, bueno, pidiendo es una manera de decir, está exigiendo que las personas jurídicas tengan dentro de su estructura un ámbito que anticipe la posibilidad de que se cometan delitos en ese orden. Y hay funcionarios de esta materia. El problema obvio que tienen los funcionarios esto es que a su vez ellos son, en su caso, penalmente responsables y eventualmente serían responsables en el caso que se cometan un delito y ellos no lo hayan descubierto antes, por la posibilidad de aplicarle las reglas vinculadas a la omisión. No hablo en este momento de comisión por omisión, es un tema un poco largo para desarrollar acá, pero sí a la existencia en los países que ya lo han incorporado y seguramente ocurrirá en la República Argentina, de tipos penales de omisión vinculados justamente a quien no cumpla adecuadamente esta función de control. Con esto doy por terminado entonces este módulo 7.